Mi nombre es Michelle Chumpitá. Fui contagiado por el mal de Chagas. Eso fue como a la edad que yo tenía 5 años. Mi nombre es Belquillolé Alarcón de Noya. En este momento me desempeño como la jefe de la sección de inmunología. Esta sección tradicionalmente se ha encargado del diagnóstico de la toxoplasmosis y la enfermedad de Chagas. Tenía entre sus funciones hacer todo lo que es el diagnóstico parasitológico e inmunológico de estas dos enfermedades. Ya nosotros veníamos viendo cómo había una gran cantidad de chipos que se acercaban al Instituto de Medicina Tropical traídos por las personas donde llegaban los chipos, que los encontraban en la cama, que los encontraban en la cocina, etc. Transmitir el parásito de una fuente infectada a un ser vivo, en este caso al hombre. La transmisión clásica es la transmisión vectorial, que es por la picada del chipo. Y existen una transmisión por vía oral, muy común en países de Latinoamérica y que tocó a Venezuela ya desde el año 2007 con el primer caso de mayor personas infectadas en el continente americano. Y advertimos de alguna manera que la población de los chipos, que son los agentes vectores de la enfermedad de Chagas que transmiten el parásito Trypanosoma cruzi, estaban con mucha frecuencia en las casas. Pues ciertamente en diciembre de ese año hubo el primer gran brote de enfermedad de Chagas de transmisión oral. La gente se preguntará, ¿pero por qué de transmisión oral si todos hemos aprendido en la escuela que el chipo pica a las personas, evacúa y a través de las evacuaciones se transmite el parásito? Mi hijo, que ha sido afectado por el mal de Chagas, al principio no tenía ningún conocimiento exactamente que en la ciudad podía uno contagiarse con el chipo, pues, o tener la picadura del chipo. Pasaron los tiempos y mi hijo de 5 años lo contrajo fue por una bebida de jugo, porque están haciendo algo, vamos a ponerlo como inconscientemente, sin darse cuenta la persona que hacía los jugos, que tenía a los alrededores un nido de chipo. Caen dentro de un alimento que va a consumir la persona, ¿okay? Y estos casos los hemos visto en la ciudad de Caracas en varias oportunidades y se ha dado gracias a que hay un triatomino que vive en Caracas, es decir, un chipo que vive acá, que es el Pastrocylus geniculatus. ¿Cómo ocurre ese fenómeno? Hemos visto que este animal es un animal nocturno que es atraído por la luz de las viviendas y en el momento en que se introduce la vivienda puede ir hacia una habitación o como puede ir a la cocina. En diciembre entonces, en 2007, hubo el primer gran brote. Internacionalmente es el brote más numeroso que se ha tenido en la literatura mundial, que afectó 103 personas, falleciendo un niño de 5 años. Esto ocurrió en la escuela Andrés Bello en el municipio de Chacao y afectó especialmente la población infantil, 77 estudiantes y 26 profesores. La persona que sin darse cuenta hizo el jugo y infectó, tanto como ella se infectó, como muchos niños se han contagiado. Bueno, nos ha afectado bastante porque uno no pensaba que mi hijo de la edad de 5 años estuviera infectado con el mal de Chagas. Entre niños, adultos, representantes y foráneos incluso. Y actualmente se le ha hecho seguimiento desde el año 2007 hasta este momento y hay un porcentaje aún de pacientes que siguen siendo positivos para la enfermedad de Chagas. Un buen porcentaje se curó ya que se trató en el momento oportuno y actualmente hay un porcentaje todavía de pacientes que están dando positivos a las pruebas serológicas. La persona lamentablemente por accidente, sin darse cuenta, había un chipo allí y lo licuó. En este caso particular, lo que tenemos es que una de las prevenciones que se hace es que nosotros no podemos manipular alimentos y dejarlos destapados al aire allí, sino que hay que protegerlos como es debido, poner su tapa, meterlo a la nevera, etc. Tomar todas esas medidas básicas de protección. Por otro lado, las viviendas deben tener una protección adicional, que es la presencia de las mallas en las ventanas, lo que llamamos atajabicho en las puertas, en la parte de abajo de las puertas, que eso impide que los animales entren caminando hacia la vivienda. Por otra parte, esa aproximación que se hace durante la noche de estos chipos conlleva a que se vaya a las habitaciones. Y cuando se van a las habitaciones, están en una situación donde las personas que están durmiendo están disponibles para darle el alimento sanguíneo al chipo.
La vía oral es muchísimo más efectiva y peligrosa que inclusive la vía vectorial, porque la vía vectorial los parásitos tienen que pasar a través de la piel, ser captados por los macrófagos, ¿verdad? Y se filtra de alguna manera. Por la parte digestiva no. Todo el contenido del tubo digestivo de un chipo infectado es capaz de penetrar la mucosa gástrica. Y la gente dirá, bueno, pero ahí no tenemos el ácido clorhídrico y la pepsina, etcétera. Sí lo tenemos, pero da la casualidad que esos factores facilitan la entrada del tripanosoma a través de la mucosa gástrica. Una vez que el chipo está dentro de la vivienda, se ha alimentado, viene otro proceso que es el proceso de salir de la vivienda alimentado, buscando sus lugares de descanso y reposo en la naturaleza, o sencillamente se quedan instalados en la vivienda porque puede haber las condiciones de la vivienda que sean compatibles con sus condiciones naturales. Entonces, en esos casos, cuando tenemos ese tipo de situaciones, lo que hacen es que se ubican asociados a los roedores, a los ratones y a las ratas que están debajo del piso de la vivienda metidos en huequitos, en cuevitas ahí. Entonces, al asociarse a esos ambientes, el chipo termina de completar su ciclo, es decir, coloca sus huevos, desarrolla sus juveniles y llega adulto. En ese instante, en ese preciso momento, se genera lo que llamamos domiciliación, o sea, el animal se instaló a vivir con el humano. Todo eso está publicado, pero lo importante de esta experiencia es que nosotros pensábamos que iba a ser única porque realmente fue prácticamente un experimento de la naturaleza. No obstante, en marzo de 2009, nosotros vimos repetirse muy lastimosamente estos episodios en la población de Chichiriviche de la Costa, donde allí fallecieron 4 personas, entre las cuales estaba una embarazada y por supuesto murió su feto, que al tener más de 20 semanas se cuantifica como un fallecido más. De tal manera que cuando nosotros vemos los casos agudos, en el caso por ejemplo de Chichiriviche, la mitad de las personas tenían derrame pericárdico y por eso es que fallece la gente. Con el derrame pericárdico el corazón se va llenando de sangre, que ustedes pueden verlo aquí en esta gráfica. El corazón se va llenando poco a poco, es un corazón que queda poco funcional porque la cantidad de líquido no lo deja contraerse y el paciente se tapona, como se dice en cardiología, y fallece. Las recomendaciones sería, sobre todo en este caso que fue en particular de Chacao, las recomendaciones sería la preparación de jugos primero deben ser indudablemente hechos con medidas tipo industrializadas, o sea, pasteurizados, o sea, no se pueden preparación de jugos naturales así en gran medida y distribuidos en un colegio donde estudian niños es muy delicado y que se debe ver, o sea, evaluar dónde se van a preparar esos jugos, o sea, quién los va a preparar, en qué sitio, porque ya prácticamente el chipo transmisor está, o sea, no está solamente en esa zona donde existe gran cantidad de animales, nos está tocando aquí cerca, inclusive en el área metropolitana. Pues. Cuando sepas que tú tienes un insecto llamado chipo, no pisarlo, ni matarlo con la mano, ni con zapatos, nada. Automáticamente agarrarlo con una caja de fósforo, cuidadosamente, y cerrarlo. Y después meterlo en una botella de mayonesa o de compota tapada y traerlo para medicina tropical. De lo que se trata es que nosotros tomemos medidas de autoprotección, las cuales son relativamente sencillas de tomar, como son las telas metálicas en las ventanas, frisar muy bien las paredes de las casas para que los chipos no tengan donde ubicarse asociados a los roedores, de manera que si yo hago eso, también estoy eliminando la posibilidad de que entre un roedor. Hacer muy bien los pisos, los encofrados de las casas, todo lo que sería el basamento de la vivienda, tiene que estar bien elaborado, bien hechecito, ¿no? No podemos dejar cosas inconclusas. De hecho, los lugares donde hemos conseguido los chipos asociados a las viviendas que ya están domiciliados es porque encontramos defectos y construcciones a concluir, a medio hacer. Entonces, en esas condiciones es que el chipo puede asociarse. Y por otra parte, las mascotas, particularmente perros y gatos, deben estar fuera de la vivienda durante la noche, por lo menos no en las habitaciones. Porque en la naturaleza, el chipo busca animales silvestres, los equivalentes a los que están en las viviendas, es decir, roedores silvestres, otros mamíferos como por ejemplo rabipelados, ¿verdad? Pero en el caso en que no estén presentes en la casa un gato o un perro, el chipo termina asociándose a la vivienda y termina picando a la persona y transmitiendo la enfermedad de Chagas dentro de la vivienda.
Muy importante la educación sanitaria a nivel de los niños. Son los niños los más afectados y son los niños realmente nuestros mayores denunciantes en las enfermedades tropicales.